El gobierno argentino anunció la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus y, a juzgar por la reacción de buena parte de la prensa del país, más bien parece que Alberto Fernández hubiera acordado el desembarco de miles de soldados del Ejército Rojo para imponer la enseñanza del idioma ruso en las escuelas primarias. Hablando en base a lo que uno lee, y tenés problemas. Rusia de por sí es un problema. Porque yo siento que la vacuna rusa es menos confiable que la de Oxford. Parece un soldado ruso de esos con los que se enfrentaba Rocky. Sí. Aunque el tono amarillista y guerrafriesco de los grandes medios cuando se trata de temas relacionados con Rusia es ya algo habitual en el panorama mediático, en esta ocasión nos llamó la atención el inusualmente elevado número de inexactitudes, dudas sembradas, medias verdades o mentiras frontales con el que se abordó la noticia. Así que en este video nos vamos a encargar de aclarar lo que haga falta, que por lo visto es bastante. Ahí les va. Más de 12 millones de argentinos podrán inmunizarse contra el coronavirus mediante la vacuna Sputnik V, diseñada por un laboratorio ruso, gracias al preacuerdo alcanzado entre el gobierno argentino y el Fondo de Inversión Directa de Rusia. Un anuncio que alegró a unos y alarmó a otros. Los grandes medios argentinos abordaron la noticia fundamentalmente en torno a estos ejes. La vacuna rusa apenas se probó en unas pocas decenas de personas, no hay estudios científicos que la avalen, la OMS no está notificada y la más repetida. Se saltaron todas las fases y protocolos, pero van a aplicarla igual. Afirmaciones todas ellas que son o bien anacronismos o bien falsedades fácilmente demostrables. Son 72 personas divididas en dos grupos de 36 que comenzaron... Y leí una cosa, todos hombres. Todos hombres, eso? efectivamente, todos hombres, además de la Marina de Rusia, no es que es gente de la calle, digamos, voluntarios entre comillas. Además, en estas pruebas no hay mujeres, no hay enfermos de cáncer. La vacuna se probó inicialmente en unas 70 personas, pero eso era cierto hace meses, cuando estaba en sus primeras fases de desarrollo. Afirmarlo como un dato actual es un poco como decir que Buenos Aires cuenta hoy con 230.000 habitantes, porque así lo dice el censo de 1875. Algunos incluso dijeron que solo se probó en hombres, cuando el mismo documento que hablaba de 76 voluntarios citaba que entre ellos había personas de ambos géneros. Es decir, quienes vieron esta información sobre apenas fueron decenas de voluntarios y todos hombres, tomaron un documento de hace varios meses como si fuera actual y no contentos con eso, lo citaron mal. Rusia solo publicó la fase 1 y la fase 2 en The Lancet, que es como la Biblia de la medicina, pero con muy pocos pacientes. Esos resultados que están siendo objetados por gran parte de la comunidad científica europea y los rusos no aceptaron y no publicaron. No tiene el aval científico necesario como para que nos dé la confianza. The Lancet, tal vez la revista médica más prestigiosa y citada del mundo, publicó un informe sobre la vacuna entregado por sus autores en septiembre. Es una práctica habitual que las revistas científicas publiquen ese tipo de artículos y, aunque publicándolos necesariamente no los convalidan, tampoco publican cualquier cosa que les llega a la redacción. Si así fuera, desde hace rato en The Lancet tendríamos papers científicos defendiendo los buches de cloro como cura para el nuevo coronavirus. Como continuación de aquel primer texto sobre Sputnik V, la revista publicó otros donde varios científicos analizaban lo publicado el mes anterior y exponían las fortalezas y debilidades que veían a la vacuna rusa, como ocurre cotidianamente en el mundo científico. Dicho de otra manera, sí hay estudios disponibles y están siguiendo su curso normal. Por otro lado, por supuesto que la OMS está notificada y no solo eso, en su web incluye enlaces con actualizaciones sobre el estado en el que está la vacuna. Pero el argumento más repetido es el de que la vacuna rusa se saltó todas o al menos la tercera fase clínica de prueba, pero igualmente va a ser aplicada masivamente en la población rusa y la de aquellos incautos países que la soliciten. Otro hallazgo noticioso tomado con pinzas de noticias del trimestre pasado y presentado como si fuera de rabiosa actualidad. Primero, es una vacuna que no se sabe muy bien cómo completó la fase 1 y la fase 2. Se pasaría a aplicar la vacuna sin pasar por la fase 3. Preferiría esperar a que llegue una que fue probada en fase 3 en miles de personas antes que en 36 voluntarios.
Sputnik V inició la tercera fase de ensayos clínicos el 9 de septiembre, es decir, hace ya 2 meses. Desde entonces ya se ha administrado a varios miles de personas en periodo de pruebas. Esta tercera fase contempla un total de 40.000 voluntarios, de los cuales al finalizar 30.000 habrán recibido la vacuna y el resto un placebo. Toda esta información no la obtuve de archivos desclasificados de la KGB, está disponible públicamente. Para encontrarlo basta con tener conexión de internet, con el pago del servicio al día, a ser posible, tener un manejo básico de Google u otro buscador de su preferencia, y ni siquiera son necesarios conocimientos avanzados de ruso o inglés. No, pueden encontrarla en castellano también. Pero obviamente todo este enfoque mediático plagado de errores y falsedades no se explica por un tema de no pagar a tiempo la suscripción al proveedor de internet, tener dificultades con el uso de la lupita esa que aparece en los navegadores web o sufrir un miedo incontrolable a toparse con indescifrables caracteres cirílicos durante la investigación. No. Y para darse cuenta, no hay más que comparar la cobertura que se hizo sobre vacunas de otras latitudes. Todas ellas en similares etapas de desarrollo que Sputnik V, por cierto, cuando no rezagadas. Porque efectivamente, ante una pandemia se aceleran procesos, pero eso no es algo que estén haciendo los rusos exclusivamente. Lo están haciendo los rusos, los chinos, los estadounidenses, los británicos o la nacionalidad que se les ocurra. Nadie se está saltando fases, pero todos están abreviándolas porque ya van más de 1 millón de muertos en todo el mundo. 32.000 de ellos en Argentina. Lo que explica esta reacción político-mediático sobreactuada es, por un lado, las profundas diferencias de varios grandes medios con el Ejecutivo argentino. Pero no solo eso. Difícilmente hayan leído artículos o visto programas de televisión que advirtieran sombríamente sobre el supuesto grave peligro de preacuerdo entre el gobierno argentino y AstraZeneca en agosto, a pesar de que para entonces su vacuna estaba a meses de la fecha prevista para completar su tercera fase. Porque lo que hace posible este escándalo de rumores y señalamientos sobre Sputnik V es fundamentalmente el país de origen de la vacuna. Si las 25 millones de dosis fueran francesas, estadounidenses o australianas, el enfoque habría sido muy distinto. Pero no, horror, vienen de Rusia. Como que estuviéramos todavía en plena Guerra Fría. Perdón, peor que la Guerra Fría. En 1961, meses después de que Yuri Gagarin completara su órbita alrededor de la Tierra, lo que lo convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio, visitó el Reino Unido, evento que fue amplia y positivamente difundido en medios. El cosmonauta soviético incluso fue recibido por el mismísimo primer ministro, el conservador Harold Macmillan, en medio de una gran algarabía popular. No importó el abismo político e ideológico que separaba entonces al Imperio Británico y la Unión Soviética. Aquel viaje espacial se entendió como un logro para la humanidad y por eso pudo atravesar el grosor del telón de acero. Hoy, 30 años después de la caída del muro de Berlín, por increíble que parezca, imaginar a las cabeceras mediáticas celebrando una vacuna rusa suena a utopía. Y disculpen si para cerrar entro en una nota algo personal, pero van a ver que está justificado. Porque como algunos de ustedes ya saben, yo soy una de las voluntarios que recibieron las 2 dosis correspondientes de Sputnik V. Y casualidades que tiene la vida, preparando este video me llegaron los resultados del test que me hice para conocer si tras su aplicación mi organismo había generado anticuerpos contra el coronavirus que no tenía antes de las inyecciones. Y el resultado fue positivo, lo que no es el final del recorrido. Ojo, hay que esperar los resultados de todos los voluntarios y voluntarias, pero es un esperanzador indicio de que vamos por el buen camino, porque además no soy un caso único. De hecho, esa respuesta del sistema inmunológico está siendo la constante. Así que podrán imaginar mi alegría, y no porque sea una vacuna rusa la que me aplicaron. Me hubiese puesto igual de contenta de haber sido voluntaria de una vacuna de cualquier otra nacionalidad que también arrojara resultados alentadores. Yo entiendo las diferencias políticas e ideológicas entre partidos, medios de comunicación, las pugnas geopolíticas entre naciones y todo eso. Y puedo entenderlo en muchos aspectos, comerciales, económicos, legales, etc. Lo que no puedo entender es que se apliquen esos mismos criterios cuando de lo que se trata directamente es de la salud y las vidas de millones de personas en todo el planeta. Y dudo que vayan a entenderlo ni la mayoría de argentinos ni la mayoría de ciudadanos de cualquier otro país afectado por la peor pandemia en los últimos 100 años.